Amén. Amén. Bueno, hoy continuamos con nuestra serie Tragedias a evitar. Y hoy vamos a ser testigos de otra tragedia, la tragedia de David. No supo escuchar consejos. Y saben que, amados hermanos, muchas veces en nuestra vida los errores y cosas que no aprendemos arrastran graves consecuencias. Escuchadme bien, mi amado hermano. Nuestras decisiones, nuestras malas decisiones arrastran consecuencias. No vayas a pensar de que no hay consecuencias. Sí hay consecuencias. De ahí la importancia de cuidar nuestras vidas. De ahí la importancia de cuidar nuestro andar. David, en el caso de David, un gran siervo de Dios. David aparece en un momento trágico para la nación de Israel. El primer rey de Israel, ¿cómo se llamó el primer rey de Israel? Saúl. Había sido desechado por Dios por su continua desobediencia, por su continua insensatez. Sin embargo, pese a este hecho triste, se anunció, hubo un anuncio de esperanza. Samuel le da la sentencia a Saúl y anuncia que vendría un nuevo rey. 1 Samuel capítulo 13, versículos 13 y 14 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Saúl, locamente has actuado, Saúl. Dios se ha buscado un varón, un hombre conforme a su corazón. Es así que Dios levanta a David. David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo era David? David era un hombre enamorado de Dios, escogido por Dios. Dios se buscó un varón conforme a su corazón. ¿Qué significa conforme a su corazón? Este puede ser un tema completo de este tema. Pero hoy solamente voy a decir que un hombre conforme al corazón de Dios vive enamorado de Dios. Y David lo demostró en cada acto. ¿Se entiende la palabra enamorado? Yo, como estoy hoy con un corazón así, enamorado. Entonces, cuando uno está enamorado, ¿cómo es cuando uno está enamorado? Vive pensando. Vamos a pensar, cuando uno está de novio, que piensa en ella. Va a su cama, piensa en ella. Cuando ora, piensa en ella. ¿Sueña? Con ella. Se levanta, le escribe, piensa en ella. Así vive alguien enamorado. Cuando sale a comer, piensa en ella. Sírvete, come tú. ¿No? Cuando es su cumpleaños, compra un regalo pensando en ella. Así es, uno piensa en ella. Hasta algunos dejan de comer por pensar en ella. Bueno, hay excepciones. Con la comida no se meta, pastor, por favor. Así es, hay gente que baja de peso por pensar en ella o en él. ¿Sí o no? ¿Te le ha pasado? Hay gente hasta que pierde el cabello por pensar en él o en ella. Así es. Cuando yo me enamoré también, yo pensaba en Jessica nada más. Yo la dejaba en su casa y ella se subía hasta el segundo piso y yo la despedía ahí. Así. Entraba y yo seguía así, pero de repente vuelve a salir, decía yo, pero ya no salía. Entonces me iba caminando. Pues entonces volteaba, de repente quién sabe, mira por la ventana, decía yo. No salía, ya no importa, ya caminando, llegando. Porque uno piensa en ella, uno está enamorado. Y David vivía así, enamorado de Dios. Vivía pensando en Dios. Cantando. Era un salmista porque pensaba. ¿Cuándo uno canta? ¿Cuándo uno hace un poema? ¿Cuándo qué? Cuando está enamorado. Bueno, tengo que regresar a mis dotes de poeta. Ya hace tiempo los he colgado, pero más adelante creo que voy a volver a la pluma, a tratar de escribir algo. Pero cuando está enamorado, hace poemas, escribe.
¿verdad? David le hacía canciones a Dios porque estaba enamorado de su Dios. Vivía enamorado de Dios, buscaba a Dios, oraba a Dios. Y cuando Samuel fue a ungir al rey, ¿se acuerdan? Fue a su padre Isaí, le dijo, Isaí, ¿cuáles son tus hijos? Para ungirlo. ¿Y se acuerdan a quién llamó Isaí? A sus hijos grandes, llamó a sus hijos grandes y no pensaba en David. ¿Por qué? Porque David era el conchito, ¿cómo se dice? El último, Joan, ¿cómo se dice el último de los hijos? El Benjamín, era el pequeñín, ¿no? ¿Qué va a hacer David? Si David tiene cara de bebito. Pero Dios le dijo a Samuel, unge a este. Él es. Y ahí David fue un escogido por Dios. Dios mismo lo escogió. Él tenía esa convicción porque fue el profeta a ungirlo. Qué lindo es saber, amados hermanos, cuando Dios te pone en un lugar, utilizando siempre a su siervo, a su profeta, al siervo de Dios para ponerte. Es Dios quien te ha puesto, no el profeta, es Dios quien lo puso a David. Era el impuesto por Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Segundo, David era un hombre valiente y prudente en su juventud. Porque David era valiente y en un momento dado, ¿se acuerdan que Saúl estaba tenía problemas y un espíritu lo atormentaba? Entonces Saúl dice, vayan y traigan a David. Y miren cómo se expresa de David. 1 Samuel 16, 18. He aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Miren cómo el rey Saúl se expresa de David en ese momento. Era valiente, prudente en sus palabras. Eso es importante, ¿no? ¿Tú has visto a alguien imprudente en sus palabras? ¿Cómo es un imprudente en sus palabras? Uno dice, oye, ¿por qué no se calla? ¿No? ¿Por qué no se calla? Pero él era prudente en sus palabras. Era hermoso, era vigoroso, hombre de guerra, valiente. Valiente. David, defendiendo a sus ovejas, se enfrentó a un león, mató un oso. ¿Alguna vez tú has matado un oso o un león? Una mosca de pronto. Valiente, era valiente. Entonces, hay hombres valientes cuando viene el peligro, defienden, ¿no? Defienden. Hay hombres que se esconden, de pronto, que son valientes como David. David era un hombre de fe, dispuesto a todo. Qué lindo esta característica de David, que era valiente, dispuesto a todo. Él se enfrentó a un gigante. ¿Cómo se llamaba el gigante? Goliat. Un hombre de más de 3 metros de altura, equipado con una coraza de 60 kilos, una lanza con una punta metálica de 8 kilos de peso. ¿Quién se enfrenta con un hombre de 3 metros? ¿Qué haces si se enfrenta con un hombre, viene un hombre de 3 metros? ¿Tú qué dices? Llamen a la policía o a Guardia Civil. Pero David lo enfrentó. Pero en Samuel 17, 37 y 45 dice, Jehová, dice, miren la fe de David, que le dice a Goliat. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Dónde estaba la confianza de David? En Dios. No estaba en el periódico, no estaba en las noticias, no estaba en el trabajo, no estaba en la nómina o en la remuneración o lo que estaba viviendo, no estaba ahí su confianza. ¿Dónde estaba su confianza? Pero a veces nuestra confianza está en las circunstancias. Necesito tener una cuenta bancaria, necesito un buen trabajo, necesito, ¿qué necesito? Mi piso. Necesito casarme. No, ahí no tiene que estar. Ahora, no, trabaja, estudia, cásate y todo lo demás, es importante, pero no tiene que estar ahí nuestra confianza. Ahí no tiene que estar nuestra confianza. ¿Dónde tiene que estar nuestra confianza?
en Dios, como David. Su confianza estaba en Dios. Era un hombre de fe, dispuesto a guerrear. Aun cuando parecía que podía perder, él estaba dispuesto porque confiaba en Dios. Entonces se atrevía a hacer algo que de pronto humanamente no se podía hacer porque él confiaba en Dios. David, como dije, era un profeta, era un salmista de Dios. Él escribió varios salmos preciosos y escribió salmos mesiánicos. Cuando digo salmos mesiánicos me refiero a los salmos que anuncian la venida del Mesías o que anunciaban la obra del Mesías. Por ejemplo, un solo ejemplo, Salmo 22:1 dice, el salmo que escribió David: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién dijo estas palabras? Jesús, en la cruz, ¿verdad? Entonces, salmos mesiánicos escribió David, proféticos. Ahora escuchadme bien. David fue un lindo siervo, pero también fue un hombre que experimentó la tragedia. Antes de esta que vamos a hablar, experimentó una tragedia y aún las consecuencias experimentó. ¿Os acordáis? Cuando cayó con Betsabé, dice 1 Samuel 11:4, después que David la vio bañándose, y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y él durmió con ella. Y David experimentó los tragos amargos de esta tragedia. Sufrió David por esta tragedia. Murió el bebé que Betsabé quedó embarazada. Y otras consecuencias más en la familia. Entonces David sabía lo que era pecar contra Dios. David sabía las consecuencias del pecado. Lo vivió en su propia carne y en su propia familia. Lo vivió. Vio el dolor de su familia. Vio el dolor de su corazón. Así muchas veces que uno no aprende de los errores o pecados pasados, del dolor de los padres, del dolor de los hermanos, del dolor de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque David vuelve a pecar. Cae en otra tragedia. Y esa es la que te quiero hablar hoy día. La que hemos leído, la que ha leído Daniel. David cae en otra tragedia cuando ya era mayor. David ya era mayor, tenía más de 70 años. O sea que ya era un hombre, ¿cómo se dice? Ya mayor, ¿no? Bueno, no quiero decir anciano, pero con experiencia. Ya con experiencia mayor. Con experiencia, con dones. Pero que no supo evitar otra tragedia en su vida y en la vida de su familia. ¿Cuál fue, pastor? ¿Cuál fue la otra tragedia? ¿Cuál fue la tragedia? Bueno, te voy a contar la tragedia. Uno diría que de pronto uno esperaba que David ya estuviera inmune a otra tragedia. David enamorado de Dios, David valiente, David prudente, Dios estaba con David, él era leal, él tenía experiencia en fracaso, él había experimentado el dolor en la familia, él experimentó dolor en el reino, pero mayor, uno pensaba que ya no estaría para más fracasos, pero no fue así. Como cualquier hombre, David sigue siendo falible. Y como tal, volvió a fallar y volvió a tomar el trago amargo de la tragedia. ¿Qué hizo David? David en su vejez tomó una mala decisión. Le dijo a su general Joab, 2 Samuel 24:2, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Esto fue una mala y terrible decisión que trajo consecuencias terribles. Terribles. Y cuando David se dio cuenta de la mala decisión, se arrepintió David de la mala decisión, aunque ya era demasiado tarde. 2 Samuel 24:10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Ahora la pregunta que cae de madura es: ¿por qué fue una mala decisión contar al pueblo, censar al pueblo? ¿Por qué fue una mala decisión? ¿Sabes por qué fue una mala decisión?
porque demostró que había en el corazón de David cosas malas. Nuestras acciones demuestran lo que hay en nuestro corazón. Nuestras palabras. Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. O sea, uno habla y demuestra qué hay en el corazón. Y la decisión de David mostró lo que había en su corazón. ¿Qué cosas había? Permitidme hablarte de esto. Primero, se demostraba de David pérdida de sintonía con Dios. Pérdida de sintonía con Dios. Queridos jóvenes, ustedes que están más jóvenes, ¿entienden la palabra sintonía? En nuestros tiempos había un radio que era rectangular muchas veces y uno lo prendía y tenía que levantar la antena, ¿verdad? Y uno movía el dial y tenía que buscar, ¿qué tenía que buscar? Sintonía, ¿verdad? Para que ponías la emisora, hola, ¿cómo estás? Y escuchabas ya bien, ¿no? ¿Se acuerdan, no? ¿Te acuerdas, Gustavo, cuando ponías tu radio, tu antena? Okay. Entonces, ahora ustedes ya están en otra época, ya digital, ¿no? Pero nosotros, ¿te acuerdas? Experimentamos que teníamos que buscar, hasta el televisor, ¿no? Buscábamos la antena, todo, sintonía. A eso me estoy refiriendo. David perdió la sintonía con Dios. Ya no hablaba con Dios, ya no estaba orando, escudriñando su palabra, dejó de buscar su palabra, dejó de orar. Ya no oraba. Comenzó el pasaje diciendo así en el versículo 1, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Pero cuando uno lee este mismo pasaje en el libro paralelo de Crónicas, miren lo que dice 1 Crónicas 21:1. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. ¿Quién incitó a David a hacer el censo? Satanás. David ya no estaba escuchando a Dios. ¿A quién estaba escuchando? Hasta el diablo lo estaba escuchando. Y Dios permitió que David sea zarandeado. Mi amado hermano, recuerda, la verdadera batalla está en nuestra mente. Está en nuestra mente. El enemigo te va a decir, no puedes, no eres el indicado, deja todo, tú no sirves para ser cristiano, mira cómo pecas, ya no vayas a la iglesia, eres falso. Sigues fallando, tú no eres la persona indicada. Y va a ser la lucha en nuestra mente. Pero si dejamos que Satanás plante en nuestra mente una mentira, estamos perdidos. Va a comenzar a madurar. La comienzas a pensar, ¿verdad, no? ¿Yo para qué? Pero Dios te ha puesto, no, ¿yo para qué? No soy el indicado. No puedo hacer esto. No, yo no lo voy a hacer. No, ya no puedo, debo ser cristiano. No puedo dejar esto. Porque el enemigo dice, no, tú no puedes dejarlo. Tú no puedes dejar esto. Y yo no puedo dejar esto. Satanás fue muy astuto. Le dijo, ¿por qué no censas a esta gente? David, ¿por qué no mira lo grande que es tu reino? Y David lo escuchó. Cuidado, querido hermano, querida hermana, querido joven. Cuidado con las mentiras que Satanás está llenando tu mente. ¿Cuántos jóvenes, cuántas señoritas veo con mentiras anidadas en su mente? Es que, pastor, yo tengo que buscar, yo necesito tener novia, pastor. Porque si no tengo novia, yo me siento solo. Me siento que no. Además, todos mis amigos tienen novia. Yo necesito mi novia, pastor. ¿Y quién dice que la pareja va a sanar tu soledad? El único que sana la soledad es Cristo. Es Cristo, nadie más. Nadie más. Pastor, yo sé que no debo hacer cosas escondidas.
pero no sé por qué hago cosas escondidas. Creo que necesito hacerlas escondidas. Son mentiras que pone Satanás en tu mente. Querido joven, cuidado, cuidado, cuidado que nos dejemos sembrar por el enemigo. Cuidado. Yo no puedo dejar este vicio, pastor. Yo ya tengo años con este vicio, pastor. Yo necesito siempre, antes de acostarme, fumarme mi cigarro, pastor. Así que yo vivo con esto. Pastor, yo necesito mi vaso de whisky para dormir, porque si no, no duermo, pastor. A veces hay vicios que se meten en nuestra vida. Están sembrados en nuestra mente. En nuestra mente. Y ahora, hablando de mente, me acabo de acordar algo que comentaba con unos hermanos. Me han dicho, no lo he leído todavía, que ha vuelto una nueva temporada de esta serie Juego de Tronos, ¿así es? ¿Sí? Nueva serie, ¿verdad? Así he escuchado. No lo he comprobado todavía, no lo he leído, sinceramente, ¿vale? Pero yo me acuerdo años atrás, cuando estaba como pastor de jóvenes, que yo recomendé a los jóvenes, cuiden su mente. Yo nunca le he visto esa serie, solamente leí los comentarios, y cuando leí los comentarios de las escenas sexuales y de violencia muy explícitas, entonces dije, no daña nuestra mente. Uno tiene que tener cuidado de lo que ve, porque si no daña nuestra mente, después nos sentimos, ¿por qué ando así? ¿Por qué me siento mal? Cuidado con lo que escuchas. Pastor, yo no sé por qué ando muy así, romántico, ¿por qué? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué entra a tu mente? Cuida tu mente, mi amado hermano, mi hermana, cuida tu mente. Si no, vas a perder la batalla. David descuidó su mente y dejó que Satanás le siembre una mentira. ¿Qué más vemos en la vida de David que lo llevó a esta tragedia? Pecado oculto. Satanás activa nuestro pecado oculto. Todos tenemos naturaleza pecaminosa, pero de pronto algún pecado se va activando más. Y Satanás activa el pecado oculto de David. Versículo 2 de 2 Samuel 24. Y el rey dijo a Joab, general del ejército, que estaba con él, recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y hace un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Ahora pregunto, ¿es malo hacer un censo? ¿Es malo saber cuántos somos? No, no es malo. Lo malo estaba en la motivación que tenía David. ¿Cuál era esa motivación que tenía David? Porque David quería saber cuántos somos. David quería saber cuán poderoso soy, cuán vasto es mi reino, cuán impresionante es mi ejército. ¿Cuál era el pecado oculto? El orgullo, una vez más, el orgullo. En otras palabras, David comenzó a confiar en sí mismo, comenzó a confiar en su poderío terrenal, comenzó a confiar en sus capacidades y no en el Todopoderoso que lo protegía y cuidaba. La pregunta que muchos se han hecho es, ¿qué lo pudo llevar a David a confiar en sí mismo? ¿Qué lo pudo llevar? Y muchos dicen las victorias que tuvo con su ejército. Las victorias que ha tenido David muy probablemente lo llevó al orgullo. Al orgullo. Porque le iba bien. Ahora aprovecho. Amados hermanos, a veces no tengas temor de los errores. A veces los errores nos están cuidando del orgullo. Nos están guardando en humildad. Porque cuando tú fallas, ¿qué haces? Uno va donde el Señor. He fallado. Entonces no tengas temor a los errores, a los fallos. Dios de pronto está guardando tu corazón para que te revistas de humildad. Y cuando lleguen las victorias, tu corazón se esté cuidando de que no se llene de orgullo. Así que no piense mal en los fallos, en los errores. No, Señor, estás cuidando mi corazón. Sigue adelante, sigue avanzando. Pero David
se llenó de orgullo, muy probable por todas las victorias que comenzó a vivir en su vida. ¿Cuál fue otro de los grandes problemas de David? David no supo escuchar. Ya era mayor David, pero no supo escuchar David. Su general Joab, en el versículo 3 del capítulo 24, le dice, según de Samuel 24, Joab respondió al rey: añada a Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? ¿Por qué David? Pero dice, pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Joab le da un buen consejo a David. David, mira David, espero que Dios multiplique 100 veces durante todos los años de tu vida, pero Dios va a multiplicar la nación 100 veces. Pero David, no es necesario lo que vas a hacer. David, no lo hagas. David. Pero dice el texto que David no escuchó el consejo porque la palabra del rey prevaleció. No escuchó David. En otras palabras, ¿qué dijo? Haz lo que te digo. David se impuso. Yo haz esto, yo quiero que hagas esto y yo quiero que hagas esto. Pero David, escúchame, no, yo quiero que hagas esto. Tienes que hacer esto. Yo soy el esposo. Oye, me equivoqué, ¿no? Porque así no son los esposos, ¿verdad? David se impuso. No quiso escuchar las advertencias. David se olvidó que dos son más. David se olvidó que dos son más que uno. David se olvidó que en la multitud de consejeros hay seguridad, Proverbios 11:4. Que uno tiene que escuchar los consejos. David se olvidó que su liderazgo no es sin límites. Que uno tiene que dar explicaciones de sus actos. Tuviera o no razón, su palabra no era ley. Ojo, mi amado hermano. Vivir sin responder a nadie por nuestros actos es peligroso. Es peligroso. No importa la posición que tengamos. Siempre debemos rendir cuentas. Siempre es bueno estar bajo autoridad. Siempre es bueno estar bajo autoridad. Yo doy gracias a Dios porque siempre mis autoridades ahí me cuidan. Y en Perú yo rindo cuentas. Y he aprendido siempre a estar bajo autoridad. Y eso es importante, amados hermanos, estar bajo autoridad. Pero David se olvidó. Se olvidó. Creo que ahí radica. Porque si él hubiera escuchado a Joab, hubiera evitado toda la tragedia. Pero no quiso escuchar. No quiso escuchar. David no evaluó las consecuencias, lamentablemente. Versículos 14 y 15 dice, entonces David dijo a Gad, en gran angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en mano de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. ¿Qué pasó? Que hubo consecuencias y David debió pensar antes en las consecuencias. Amados hermanos, todas nuestras decisiones tienen consecuencias positivas o negativas. Tenemos que aprender a evaluar los pros y los contras de toda decisión. Siempre al tomar una decisión hay que evaluar los posibles resultados. Siempre al tomar una decisión tenemos que evaluar los posibles resultados. Hay que pensar en las consecuencias. Queridos hijos, hay que pensar en las consecuencias. Tú dices, no pasa nada, es mi vida. No es tu vida. No, mis padres no se van a enterar. Claro, tus padres no se enteran y cometen el mismo error con tu hermana, con tu hermano y con los siguientes porque lo que te pasó a ti, tú lo guardaste, nunca lo dijiste y cometen los mismos errores con todos los demás. Si es que no se enteran tus padres. O de pronto hay daños irreparables, sufrimientos. Queridos esposos, nuestras decisiones también
siempre repercuten a nuestros hijos. No es cuestión de ella y mío. No es cuestión de ella y mío. Siempre repercuten a nuestros hijos. Se dice que la autoestima muchas veces de nuestros hijos está muy relacionado con la vida de los padres, con la relación de los padres, con la relación de los padres. Así que siempre hay que pensar en las consecuencias. Siempre hay que pensar en las consecuencias. David no pensó en las consecuencias. David debió recordar lo que había vivido con Betsabé y todo lo que le pasó por el pecado con Betsabé, pero no se acordó de ello. No lo tuvo presente. Y esto demuestra que muchas veces no aprendemos de nuestras propias experiencias. No aprendemos de nuestras propias experiencias. Por eso que, amado hermano, tenemos que cuidarnos. La espiritualidad es frágil. La espiritualidad es frágil. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 10:12, el que piense estar firme, tenemos que cuidarnos. Mire que no caiga. La espiritualidad es frágil. Podemos estar bien hoy, pero no sabemos mañana. No sabemos pasado. Tenemos que cuidar nuestra vida. Hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de David? Del pecado de David. Versículo 15 dice: y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. 70,000 hombres. David experimentó las consecuencias de su acción. Miren cómo un hombre que era un lindo siervo de Dios. Hombre, si me la puedes poner de nuevo, un hombre enamorado de Dios, un lindo siervo de Dios, enamorado de Dios. Hombre valiente, prudente. Uno veía, ¡wow! ¡Qué lindo joven, prudente, valiente! Un hombre de fe, dispuesto a todo. Un hombre leal. Un hombre de fe dispuesto a todo. Un hombre leal que respetaba la autoridad. Creo que esto no lo dije. No lo dije, ¿no? Vale. 1 Samuel 24. Miren, era David leal. ¿Se acuerdan cuando Saúl, cuando supo que David, percibía que David iba a ser el rey? ¿Sabes qué quería hacer Saúl? ¿Qué quería hacer Saúl? Quería matar a David. Así que fue con todo su ejército a buscar a David para matarlo. Y en uno de esos momentos que Saúl estaba buscando que matara a David, entra a una cueva a hacer cosas fisiológicas. Así que entra en la cueva y justo estaba David. ¿Y quién estaba en esa cueva escondido? David con sus hombres. Y lo ven a Saúl solo. Y los hombres le dicen a David, usted puede leer toda la historia en 1 Samuel 24. Ahí está, Dios te lo ha entregado a Saúl, David. ¿Y uno qué hubiera pensado? Si tú estabas en esa situación, ¿qué hubieras pensado? ¿Verdad? Él me quiere matar. Dios me ha ungido a mí como rey. Acá lo tengo. Pero miren lo que dice David. ¿Qué hace David? David dice, no. Y va y corta una pequeña orilla de su manto. En la esquinita va así, está Saúl ahí. Corta y se va. Y luego le dice a Saúl lo siguiente. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl, y después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. ¿Qué está diciendo David? ¿Qué está diciendo David? Saúl es el ungido de Jehová. En otras palabras, Saúl es el que Dios ha puesto, no yo. Y yo no puedo ir en contra de la persona que Dios ha puesto. David respetaba la autoridad que Dios había dado a Saúl, pero Saúl estaba mal. Pero Dios lo había puesto y quien tenía que sacarlo era Dios. Saúl quería matarlo, pero David respetaba la autoridad. Dijo, no, Dios será. Miren qué lealtad y qué entendimiento de la autoridad de David.
Entonces era un hombre leal, un hombre que respetaba la autoridad, un profeta, un salmista, alguien que ya había experimentado la tragedia, pero que volvió a fallar, volvió a pecar, experimentó graves consecuencias. Pero ¿sabes qué ocurrió? La mala decisión de David afectó a todo el pueblo. David se arrepintió. Dios es misericordioso. David se arrepintió de su mala decisión. David dijo, 2 Samuel 24:10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. ¿Sabe algo que a mí, tremendo de David? Que David comprendía bien la misericordia de Dios. Porque cada vez que David pecaba, él se arrepiente y descansaba en la misericordia de Dios. A veces uno se arrepiente, pero ¿qué ocurre? Uno no se perdona a sí mismo, ¿no? Uno dice, Señor, perdóname, pero uno se arrepiente, ¿por qué hice esto? ¿Y por qué hice el otro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero David se arrepentía y confiaba en la misericordia de Dios. Mi amado hermano, recuerda que la Biblia dice que cuando Dios nos perdona, echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados y todas nuestras iniquidades y ya nunca más se acuerda de ellas. Tú te acuerdas, pero el Señor ya no se acuerda, ya te perdonó. Cuando te perdona, te cancela la deuda. Entonces David fue perdonado. Pero ¿qué ocurrió? Dios puede perdonar, pero las consecuencias de nuestros actos tenemos que vivirlas. Dios no quita las consecuencias de nuestros pecados o de nuestras malas decisiones. Dios le dijo a David por medio del profeta Gad, te ofrezco 3 cosas. Tú escoges una de ellas para que yo lo haga, le dice el profeta a David. Y Dios le dijo, 7 años de hambre para Israel, huir de 3 meses de tus enemigos o 3 días de peste. David escogió la peste. Y la Biblia dice que murieron 70,000 hombres. Consecuencias de nuestras decisiones. Esas consecuencias afectan nuestra vida, afectan nuestra familia y afectan la iglesia. Consecuencias de nuestras decisiones. La pregunta es, ¿qué debemos aprender? Debemos aprender a tomar buenas decisiones. Y nuestras buenas decisiones se tienen que basar en nuestra buena relación con Dios. David perdió su buena relación con Dios, su sintonía con Dios, por eso tomó una mala decisión. No pierdas tu relación con Dios, tu sintonía con Dios. Búscalo a través de la palabra, a través de la oración. No pierdas la sintonía con Dios, no te endureces. El corazón se endurece. El corazón se pone duro, frío. ¿Tú has visto a alguien frío en las cosas de Dios? Que se ha enfriado, pero qué lindo servía con tanta devoción, pero de pronto lo ves frío, porque cuando uno pierde sintonía con Dios se vuelve frío, duro. Para tomar buenas decisiones hay que vivir alejado del pecado. No seremos perfectos, pero tenemos que alejarnos del pecado, de aquello que sabemos que nos puede dañar, nos puede derribar, cuidar nuestro corazón del orgullo. 3, escuchar consejos. Para tomar buenas decisiones tenemos que escuchar los consejos. David no escuchó el consejo. David no escuchó el consejo, debía haber escuchado el consejo. Amados hermanos, ¿cuántos errores, cuántas consecuencias nos podemos evitar al escuchar los consejos? ¿Cuántas veces usted habrá escuchado a veces los mayores, no? Si hubiera escuchado el consejo. Yo he escuchado esto muchos jóvenes. Si hubiera escuchado el consejo, si hubiera buscado ayuda, y por no escuchar los consejos. 4, rendir cuentas de nuestros actos. Amados, tenemos que estar bajo autoridad. Hay que aprender a rendir cuentas de nuestros actos, comentar de nuestros actos, de nuestra vida. Entonces vamos a escuchar consejos así.
Cuando uno rinde cuenta de su vida, habla de su vida, entonces escucha consejos. Consejos en base a la palabra de Dios. Y quinto, medir las consecuencias. Medir las consecuencias. Nuestros actos tienen consecuencias. Hay que medir las consecuencias. Hay que tomar buenas decisiones. David lamentablemente no aprendió. O bueno, no lo puso en práctica en ese momento. Y sufrió las consecuencias de sus actos y sobre todo sufrió el pueblo de Israel. Amados hermanos, cuidemos nuestra vida. Si David falló, tú y yo podemos fallar. Tú y yo podemos fallar. Así que tenemos que cuidar de nuestros actos, nuestra relación con Dios, vida alejada del pecado, escuchar consejos, rendir cuentas, pensar en las consecuencias. Esto nos puede librar de tomar una mala decisión. No bebas lo trágico de las malas decisiones. Evita las malas decisiones. Fortalécete en el Señor. Amén. Amén. Vamos ahora. Vamos ahora. Somos la Iglesia Alianza Las Corts y queremos compartir contigo el amor transformador de Jesús. Así que, bienvenido a casa. Cada domingo a las 6 de la tarde en Passatge Jaume Roig 14 tenemos nuestros cultos de celebración y adoración. Puedes contactar con nosotros a través de nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Instagram o Facebook. Durante la semana nos reunimos a través de nuestras redes, la red de mujeres, de hombres, de matrimonios, de niños, de preadolescentes y de jóvenes. Nos gozamos que estés aquí. ¡Te esperamos!